¿Cómo estás, C. Rodríguez? ¿Cómo estás tú? Estoy muy bien, buenos días para ti, para mí es por la tarde, ya comí hace un ratito y nada, aquí para hablar un poquito de plantas, me parece que me has llamado. Claro que te he llamado. Si la productora de este espacio es locura total con las plantas y me dice, no, 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 es que tú tienes que conversar con este hombre porque qué maravilla todo lo que él hace. Tienes un canal en YouTube que se llama En 20 metros. Yo quiero invitar a la gente a que lo revise porque haces unas cosas bellísimas y das unos tips maravillosos. Entonces yo le dije a la productora, mira, bueno, todos sabemos pues la poca habilidad que yo tengo para tener plantas bonitas en casa. Entonces, ese sería un buen tema, sé, porque es que yo sé que no soy la única en el mundo. ¿Qué pasa? ¿Por qué no se me dan las plantas bonitas en casa? Tú que eres un profesional que nos puedes recomendar. Mira, de hecho, hace poco publiqué vídeo que es ¿por qué se te mueren las plantas en casa? ¿Vale? Porque hay muchas veces que puede venir de varios factores. El primero es, nosotros siempre queremos a las plantas hacerles muchísimas cosas. Y hay Sí. veces que la planta no necesita tantas cosas, porque las plantas están diseñadas por genética para sobrevivir. Si llueve poco, están diseñadas para aguantar poco riego. Si hace mucho calor, están un poco diseñadas para aguantar ese calor del verano, el frío del invierno, y a veces en casa nos vemos un poquito locos. Una de las claves principales es regar demasiado, pero eso más o menos lo vamos a ir todo viendo. Pero hay uno súper fundamental, Ruby, que es elegir mal la planta. Hay plantas muy complicadas de mantener y hay plantas muy sencillas de mantener. Si elegimos de inicio las más sencillitas, te puedo dar después unas poquitas, ya vamos a tener mucho ganado, porque ya no nos vamos a arriesgar a como meternos en algo muy complicado que nos va a costar estar muy pendiente de las plantas. Sí, yo no sé qué pasa y eso que mira, le doy mucho amor y les hablo y les canto. Solo una planta me ha funcionado, aquí la conocemos como cuna de Moisés, no sé qué El, nombre. Ajá. es el espatifilo o el lirio de la paz. Sí, 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 sí. No, y la pobre ha sido conmigo una vez aquí en la radio. Yo tengo un spray que es con pura agua. Ta, ta, ta. Bueno, pues vino la gente que hace la limpieza y error mío, no había nada etiquetado. Le juntaron cloro para poder desinfectar y llego yo al día siguiente y la baño completica. Ay, yo, bueno, Ah, cantándole y todo. La pobre planta al día siguiente, así yo, Dios mío, ¿qué pasó? Pero logré rehabilitarla. Logré rehabilitarla y está muy bonita, pero del resto, sinceramente, no me va muy bien. mira, yo lo que siempre se suele decir en casa, hay que darse cuenta de varias cosas. En casa no hay una circulación de aire normal, ¿sabes? Lo que pasa es que lo que sí hacemos muchas veces es abrir las ventanas de golpe y ventilar todas las estancias. O, por ejemplo, en verano, dejamos como a veces abiertas las ventanas y entra un aire muy seco. Esos cambios no es lo que la planta tiene en la naturaleza. Por ejemplo, está metida pues, en un jardín y lo que vemos en el jardín es que por el día sube la temperatura y luego va bajando, luego va subiendo otra vez al día siguiente. En cambio, en casa podemos cometer Ujú. el peligro Sí. de que le cambiemos muy de golpe la Ujú. situación. Entonces, hay que tener cuidado con eso, sobre todo si las tenemos en una ubicación muy expuesta a un sol que entre por la ventana, porque la ventana hace como un efecto lupa y no es como en el exterior. Nos puede deshidratar completamente la planta y nos la encontramos muy seca, ¿vale? Como muy deshidratada, muy agachadita la cabeza y las hojas. O que abramos la ventana en invierno y entre un aire muy frío de repente y quizá con la calefacción de casa haya un contraste y es como cuando nos resfriamos nosotros. La planta Mm, interpreta que algo malo le está pasando y a veces es que o se dañan o incluso se autoprotegen. Y para ujú. autoprotegerse dicen no alimentes las hojas y entonces se nos empiezan a poner esos bordecitos amarillos o marrones en las hojas, ¿sabes? Esos son típicos problemas que pasan mucho. Ya detecté mi primer error, ponerla muy cerca de la ventana con el cuento de que quiero que le dé el sol. Entonces no es una ventana que se abre y se cierra, no, es un vidrio completo. Entonces, pobrecita, como que se me está chicharrando ahí. Exacto. Yo siempre digo que lo mismo que tú te quedas en un coche y te pega la luz por la ventanilla y dices tú qué calor, qué sol me está dando, a las plantas le pasa lo mismo. Con Claro. un visir, si no es una cortina, que le llamamos así nosotros a las cortinas en las ventanas,
puede ser un visillo, algo que filtre de ocultación, pero que deje pasar mucha luz. Entonces hay muchas plantas van a aguantar. Te puedo decir las míticas que se tienen en casa. Unas que tienen las yucas, la monstera, que está súper de moda en esas casas llenas de plantas verdes que se ven últimamente en las revistas de decoración, en Instagram y por internet. Las drácenas, unas que son como un poquito palmera, que dan muy buen resultado porque son muy resistentes. Cuna de Moisés o el espatifilo, como le llamamos aquí. Los ficus, Ujú. eh, las sansevierias y las alocasias ahora también están muy de moda, que son unas que tienen como una forma de hoja triangular, que llaman también a veces oreja de elefante. Son plantas que simplemente teniendo una cortina o un visillo, dejas pasar la luz, la planta aguanta perfecto y no te la estropea el sol. Luego sí hay otras plantas que aguantan el sol, pero mejor para evitar cualquier problema, siempre una cortinita o algo que te filtre esa luz solar directa, porque si no, el cristal es muy traicionero. Aunque las ventanas ahora ponen protección solar, no sé qué, que muchas veces para que no se queme el piso, el parqué de madera de las casas, pero aún así dejan pasar demasiada intensidad del sol y eso las daña mucho, precisamente porque no están fuera, no hay una circulación de aire. Claro, entonces, por ejemplo, si el tamaño de la casa y la iluminación de la casa te lo permite, sería indicado que pongas la planta no tan cerca de la ventana, en un lugar más alejado, pero que le pueda dar igual iluminación, ¿verdad? Exacto, exacto. A mí me gustan las casas que tienen las ventanas muy grandes, Sí. hay plantas que te admiten estar un poquito más cerca y otras al revés, que no es que quieran poquita luz, sino que admiten que las puedas tener en un fondo de living o de algo, muy al fondo, donde no tenga mucha luz, pero ellas pueden sobrevivir perfectamente. Y para eso, la sansevieria, o que le llaman a veces lengua de suegra, o Ujú. espada de San Jorge, también le llaman así, esa es perfecta para las típicas casas con muy poquita luz. Es una planta que hay que regar poquísimo, que ahora te voy a comentar cosas sobre el riego, y, y sobre todo que aguanta perfectamente, que es la típica planta que en una esquinita muy al fondo puede crecerte muy bien en vertical y ser una planta muy grande sin dañarse. Entonces, son plantas muy interesantes para tener en casa. Oye, qué bonito. Te quiero hacer una pregunta, sé, ahora que estamos, bueno, valorando más que nunca esto de la salud, ¿verdad? Sobre todo la salud ambiental y todo lo que tiene que ver con la respiración y con el oxígeno. ¿Hay algunas plantas más recomendadas que otras para estar en el interior de la casa y que nos puedan brindar más oxígeno? Sí, mira, lo primero, no es verdad que no se puedan tener donde duermes. Las plantas, Ajá. mientras duermes, no te van a quitar nada de oxígeno y es más, van a enriquecer el aire de la habitación durante todo el día y por la noche no restan oxígeno. Entonces, no hay que tener problema por tenerlas dentro de la habitación de dormir, ¿vale? Porque eso se ha Y escuchado no, toda la vida, sí, ¿sí? sí, eso es un mítico, es una cosa, un bulo que se ha extendido muchísimo y bueno, no pasa nada, no Ok, restan oxígeno. Tendrías ok, que tener un montón de plantas y da igual, aunque tengas ok. muchísimas, no pasa nada. Pero sí es cierto que las plantas limpian mucho el aire. La cuna de Ujú. Moisés que tú decías, el poto, la sansevieria que te dije antes, la monstera también, son muchas plantas que en las hojas absorben los tóxicos del aire de casa. Y tú Wow. puedes pensar, tóxico, ¿cómo tóxico? La gente que puede que fume en casa o algo así, eso también, pero los tóxicos están en todas partes, Ruby, están en la pintura, están en los Sí. muebles, están en los componentes electrónicos de la televisión, de los aparatos de música, de los de internet y todo eso, incluso el cableado de casa, a ver, que no me gusta engañar a nadie ni decirle, oye, que tu casa está llena de veneno. ¿Eh? Eso es lo primero. Pero sí es cierto que se generan éteres, formaldehídos, y la propia NASA investigó que con plantas como el potos, como el espatifilo y la sansevieria, se limpia y se reducen esos tóxicos en casa. Entonces son plantas que acumulan en las hojas algunos de esos tóxicos y ellas los van metabolizando e incluso los aprovechan para comer. Y de paso nos limpian lo que es el ambiente de casa y nos sanean. Otra cosa Qué también sobre bonito. lo de sanear, Ruby, estuve escuchando en la emisora antes y escuché algunas cosas de salud mental que dijiste. Y es que las plantas en casa son un refugio muchas veces para gente que está sola, que no Sí. tiene compañía, que ha perdido, podemos decir así, a un familiar cercano o incluso una mascota. Pues las plantas muchas veces te ofrecen ese refugio de cuidar algo, de mantenerlo, de verlo crecer y que te mete como una ilusión.
Y sobre todo en estos tiempos que vivimos de la pandemia o la Sí, pospandemia, alguien que vivía en casa entre cuatro paredes, aunque fuera en un condominio, en un edificio alto de 12 plantas, sin una planta que cuidar, es que, Ruby, tienes que fiártelo todo a Netflix y no tienes compañía. Y como una simple planta en casa hay que cuidar, pues tienes como sí. ese refugio mental de decir, voy a cuidar un poquito a la planta. Claro que sí, me pasaba a mí cuando te digo que tenía la cuna de Moisés aquí en la radio y cuando yo vi que estaba así toda apachurrada, yo decía, Dios mío, primera vez en mi vida que cuido tanto una planta y le hago esto, pero ya logré salvarla. Te voy a hacer una pregunta. Hay una planta, ay, no sé cómo se llama, creo que le dicen, no sé si es palo de Brasil, que es Sí. solamente un tronquito y que inclusive a veces lo van moldeando así. Bueno, yo la tenía muy bella en mi casa, muy bella, pero mi mamá insistió, sácala que lleve el sol, sácala que lleve el sol, y yo la saqué a que llevara el sol, se me olvidó meterla, pasó la noche afuera, yo creo que como que le agarró frío, como que se pasmó, todavía la tengo en casa, pero no tiene ese color verde vibrante que tenía antes, está como un verde así medio amarilloso, ¿será que la maté? No, a ver, la planta, en el momento que sufre un estrés, lo acaba demostrando de esa forma, ¿sabes? Hay varios palitos de esos de Brasil, unos que son muy delgaditos, que van como en agua, y unos que son en tierra. Los que son en tierra es como que es más difícil dañarlos porque en tierra tienen un sistema de raíces muy abrigado y todo eso. Sí puede ser que el sol le haga incluso pequeñas heridas como ampollas de la piel, como si estuvieras tú en la playa, Ajá. pero los que sí son más peligrosos son los que están como en un vasito, un jarroncito con agua, que se ve que tiene unas raicitas. Ay, Esos, mío. en el momento en el que no consigue la planta mantener esa hidratación que siempre está mandando de arriba abajo, ahí sí que pueden sufrir. Y lo único que hay que hacer es pues, dejarlos un tiempito, que a ver si se van recuperando y se van como volviendo a hidratar todos, a mejorar los tejiditos vasculares de la savia. Eso todo lo tiene que ir la planta recuperando y a veces cuesta un poquito más. Y hay algunos fertilizantes líquidos que los hay ecológicos, se puede preguntar en floristerías sobre todo y en viveros de plantas, que simplemente a veces poniendo una pequeña gotita en el agua, ya como que a la planta le metes esa vitalidad que perdió. Y a veces para recuperar una planta, pues sí que se puede recurrir a ese tipo de fertilizantes líquidos, que muchas veces hay que usar una cantidad muy pequeña, porque Ujú. sobre todo en esos que están en agua, la cantidad de agua que tienen es muy pequeñita, solo es para tener las raíces mojadas. Entonces, con Sí. solo unas gotitas a veces ya llega. Oye, qué buen dato, lo voy a hacer, porque esto ya pasó hace tiempo, era como un año y todavía está así, amarillosa. Vi en uno de tus videos que comentabas que también tiene mucho que ver el hecho de que cuando la gente compra una planta, la planta lleva cierto tiempo ahí en ese lugar bajo ciertas Sí, condiciones y de repente le cambias drásticamente el ambiente y eso no es muy sí. favorable. Sí, eso es el estrés que yo digo por el cambio de ubicación. Lo que yo comento en ese vídeo es, tú piensa, ahora las plantas a veces vienen desde lejísimos. Ujú. Puedes estar tú en Nuevo México y que la planta la hagan en un vivero de California con una temperatura determinada, luego pasa a unos centros logísticos, quizá en una cámara un poco refrigerada para que la manden a un vivero o a una floristería en tu ciudad, tú la ves allí, en la floristería hasta un tiempo, también con unas condiciones de temperatura, y luego tú te la traes a casa. Entonces, todo ese Sí. proceso de cambio de situación, a la planta la tiene un poquito, no sabe de dónde le viene la luz hoy, al día siguiente está a oscuras metido en un camión de transporte, luego llega a tu casa, la pones en una ubicación que quizá no le preguntaste a la persona de la floristería, oye, dime, la puedo tener en este sitio que es el que yo quiero para ella, y te diría, sí, ahí te va a ir bien, pero te puedo decir, uf, manténla mejor en una zona un poquito más abrigada, un poquito menos luminosa, cosas así. Y ese estrés a las plantas las tiene muy perdidas. Y también añadido a eso, hay otro problema que es, hay un montón de plantas que sí te las compras y vienen con una tierra muy buena, pero es que hay otras que solo te vienen con una maceta muy pequeña y Ajá. están para que tú te la traigas a casa y le des una maceta más grande con más tierra. Eso siempre hay que preguntarlo en la floristería o en el vivero donde las compras. Tienes que preguntar, ¿cuánto tiempo la puedo dejar en esta maceta? Porque hay veces que es ni siquiera una semana, porque se vuelve muy complejo en una maceta muy pequeña meterle el riego, la humedad que necesita la planta, entonces la planta Ajá. empieza a sufrir continuamente. Y es una de las razones principales por las que quizá incluso las plantas que te metes en casa con flores
pierden todas las flores de repente y tú dices, ¡buah, es que qué mal se me da, no soy capaz de cuidarla! Y es porque esos cambios y no darle las condiciones buenas para la planta a veces las dejan tan locas que la planta lo primero que dice, yo quiero sobrevivir, así que todas las flores que yo lo doy siempre como premio, yo las tiro, porque así puedo mantener las hojas verdes. Son cositas que hay que ir controlando. Ay, qué bonito. Es que tienen tanta vida como nosotros, entonces ellas tienen sus requerimientos. Ya para terminar, ¿qué más nos quieres aportar con este interesante tema? Mira, una cosa muy importante que a veces queremos nosotros resolver cuando hacemos los trasplantes de las plantas, como te decía ahora, es que les damos una tierra inadecuada completamente a la planta. Ujú. La planta quiere quizá a veces unos musgos, por ejemplo la monstera, o quiere un poquito de tezontle o piedra pómez, ¿vale? Metido en la mezcla de la tierra. No quiere un sustrato muy pesado y elegimos una tierra de nuestro jardín y se la echamos a la maceta. Y Sí. muchas veces lo que provocamos es que la planta cuando la compramos viene con una tierra muy buena para que simplemente añadimos agua, la absorbe toda, ese sustrato muy poroso que tiene, las Ujú. raíces se hidratan y toda la tierra, todo el agua que le sobra a la planta la suelta. Y nosotros quizá por intentar inventar cosas a veces o por utilizar una tierra que puede ser una tierra comprada muy buena, pero que es una tierra que empapa demasiado, a la planta le sienta mal. Entonces, siempre que intentemos hacer un trasplante o cuando intentemos la planta que traemos de la tienda darle una maceta más grande o lo que sea, tenemos que intentar buscar una tierra que se parezca lo más posible a esa tierra que traía. Hay veces que en lugar de un sustrato universal que se llama, podemos elegir la fibra de coco porque es muy ligera, es un resto medio ecológico de los cocoteros, aunque a mí la fibra de coco está muy ligada al aceite de palma y no me gusta mucho usarlo, pero hay otras opciones de musgos y cosas así que a la planta le sientan muy bien y no nos hacen pesada la tierra. Porque a veces una planta simplemente con darle algo que le abrigue un poquito las raíces, que cuando reguemos moje la raíz, libere toda el agua y que luego nos pida que como la tierra no tiene muchos nutrientes, le echemos un poquito de fertilizante, ya está muy bonita, en lugar de darle una tierra quizá a veces incluso cara, pero que mantenga demasiado la humedad. Eso hay muchas plantas de casa que no les sienta nada bien. Entonces, desde ese punto de vista, tener cuidado con eso y a mayores, cuidado que las macetas hay que tenerles un buen sistema de drenaje, que se encharque a veces la raíz justo en la parte baja es una de las mayores razones de que se nos pudran las raíces. Entonces vemos que la planta parece que incluso está apagada, pensamos que incluso le falta agua y a veces añadimos más agua de lo normal, ¿vale? Entonces, con esas cositas que están un poco ligadas porque tierra adecuada deja escaparse el agua que le sobra y no regar demasiado la tierra si se empapa mucho, con esas dos cosas nuestras plantas van a estar muy, pero que muy bien. Y cuando vayamos a comprar la planta en el vivero también preguntar pues qué tipo de tierra en caso de que la Sí, queramos trasplantar, cuál nos pueden vender, ¿verdad? Cuál sea la exacto. mejor opción. Sí, incluso te van a decir seguramente que hay mucha gente que cuando hace un trasplante le pone una maceta enorme, eso a las plantas tampoco es que le venga demasiado bien. Yo siempre digo, sube una talla y las tallas van por los centímetros de la maceta. Si tu maceta mide 20 centímetros, como de diámetro, por ser cuadrada o por ser redonda, pues no le des una de 40, dale una, pues cuando trasplantas de 24, como subiendo un par de centímetros o 2 centímetros, porque muchas veces pensamos, uy, Ay, esta planta está muy grande, ya le voy a dar un macetón para que se quede ahí 4 años, y eso no es bueno. Hay que darle primero un pequeño pasito. Es como a los niños pequeños, que a veces que las madres, yo me acuerdo la mía, me quería comprar ropa y me la compraba grandísima para que me durara mucho y así ahorrar, ¿sabes? Y a veces no, a veces hay que llevar la ropa de la talla un poquito más grande y después otra vez una talla más grande. Las macetas además siempre se pueden ir reciclando. Quizá te compres otra planta dentro de un ratito y esa maceta que te quedó libre la puedes utilizar para otra planta. Y una maceta muy grande, pues quizás solo se va a quedar para esa planta para siempre. ay, sí, es que mira, que lo he hecho todo mal, todo lo Claro,
compramos una planta bellísima en la casa que con miras de que, bueno, pues va a crecer muy grandota, ¿no? Bueno, y entonces dijimos, bueno, vamos a comprar una maceta y la trasplantamos de una vez para que ella tenga todo el espacio que necesite. Y una maceta así grandota. Claro. Ay, Dios mío, cuánta falta de conocimiento. Mira tú, es que son muchos detalles y es un tema que Sí, realmente uno no maneja, pero tú sí. Ay, me encanta toda esta conversación. uy, pero yo lo aprendí matando plantas y cometiendo un montón de fallos, que es la forma que uno se aprende, ¿sabes? Vas aprendiendo así. A medida que fallas, viste que un día ¡buah! Le eché esto a la maceta y mira cómo se me quedó la planta. O incluso la maté, entonces ya sabes que eso no lo puedes volver a utilizar. A mí no me gusta mucho utilizar las bolitas de abono, esos Ajá. triples, la nitrofosca. No me gusta porque a mí me llegan muchas consultas de personas diciéndome ¿qué le pasó a mi planta? Le hice un abonado y mira cómo está. Y es que a veces es difícil gestionar, a veces cuesta entender las etiquetas de los productos, Sí. echamos muchísimo, pensamos que le hacemos un bien a la planta y no es así. Y quizás simplemente pues, utilizando un poquito de compost, de composta, un puñadito, a la planta le sienta mucho mejor y tienes la tierra un poquito más equilibrada que poniendo un abono muy químico que la pueda dañar. También hay abonos químicos que salen de muchas papeletas. Yo no Ujú. los uso, ¿vale? Porque yo defiendo como una jardinería de agricultura un poquito ecológica, Sí. pero, pero sí que reconozco que hay veces que la gente es difícil que consuma determinados productos. En ciudad muchas veces no se hace eso. Ujú. Y bueno, pues hay opciones o no ecológicas, químicas, o que son un poco ecológicas. Por ejemplo, con los fertilizantes líquidos que llevan guano, el guano es un excremento de ave, pero puede ser un fertilizante químico con un poco de guano. Simplemente eso te puede ayudar a la floración de muchas flores y muchas plantas de interior de casa. Entonces, recurrir a ese tipo de cosas y no complicarse la vida, sobre todo con lo que no sabes usar. Cuando tú Ujú. ves algo y dices tú, ¿cómo se usa esto? Y cuando tienes que preguntar demasiado, es que te estás complicando la vida. Siempre busca cosas que tengan una etiqueta muy clarita, con unos plazos. ¿Te recomiendan cada mes? No utilices cada semana o cada 2 semanas, Porque utiliza cada mes. uno se emociona, uno Claro, dice, no, déjame ponerle cada claro. 15 días para que se ponga bonita más rápido. Ah, Exacto, exacto. hay amores que matan, sí. Sí, exactamente, porque muchas veces queremos hacer muchas más cosas de las que debemos y eso a veces abonar demasiado nos provoca plagas y las plagas a veces en casa son muy engorrosas solucionarlas Ujú. porque no estás fuera. Si estás fuera puede venir un insecto que se coma los bichos malos y dentro de casa eso no te va a pasar. Entonces en casa es un poquito más complicado. Hay gente que le echa el café, lo que queda del café, la borra de café, la mezclan con agua Sí. y Se utiliza mucho. Hay que tener cuidado porque a veces eso provoca moho y hay que saber utilizar con según qué tipo de plantas. A mí el café me gusta usarlo, ujú. mm, pero no tanto en las macetas dentro de casa, sino en las plantas de fuera, porque ahí sí que hay más tierra, hay lombrices, hay bichitos que están en la tierra y comen esa materia orgánica. Y en las macetas es mucho más complicado que haya bichos que procesen ese resto, el café o el mate o el té que a veces le echamos a las macetas. Sí puede valer, pero hay que tener mucho cuidado. Yo creo que yo nunca había aprendido tanto en tan poco tiempo. Dios mío santo, qué mal estaba haciendo las cosas. De eso se trata, Ruby, de eso se trata, de eso se trata. Ay, Dios. Muchísimas gracias por tu tiempo. Te quiero preguntar para la gente que nos está viendo y que nos va a escuchar en la estación de radio, ¿tienes tus consultas? ¿Cómo te contactan? ¿A través de tu canal de YouTube o cómo? Mira, mi canal de YouTube se llama En 20 metros. Es N, un 2 y un 0 y la palabra metros, ¿vale? Yo te lo digo en serio, cualquier persona que en cualquier vídeo mío deje una duda, sea de lo que sea el vídeo, si es de la cuna de Moisés, me puede preguntar por un rosal. Hoy se publica un vídeo sobre cómo poner una plantación de fresas, ¿vale? En un espacio de jardín. Si ahí me preguntan por una espada de San Jorge, yo le voy a responder la duda que tenga sobre su planta, porque me gusta que la gente que se toma la molestia de ver los vídeos y dejar una duda en Sí. comentarios, se la respondo, ¿vale? Tengo mi Instagram, lo que pasa es que ya hay veces que me llegan tantas consultas en el Instagram que se hace muy difícil ver los comentarios, pero en Sí. YouTube no me cuesta, porque YouTube yo filtro los Los mensajes que no no están vistos. contestados. Ajá. Entonces yo ahí siempre digo, empiezo a filtrarlos todo y veo las dudas y yo las contesto toditas. Así que la persona que se quiera ver un vídeo mío, si quiere que vea el de hoy,
y deja una duda, yo se la voy a responder siempre. Qué chévere, muchísimas gracias, C. De verdad que agradezco este tiempo que nos compartiste, estoy encantada, aprendí un montón. Estoy que ya quiero dejar el trabajo de aquí, irme para la casa para tratar de salvar esas plantas con todo lo que me acabas de enseñar. Es que eso es lo bonito, las plantas nos hacen mucha compañía en casa y nos dan como una meta de cuidar. Ujú. Y para los nenes, para los niños pequeños, es un pasatiempo. Hay plantas muy básicas que para los niños pequeños son muy chulas porque les sorprenden a veces si forman una flor. Son cosas muy bonitas que se pueden tener en casa y, y, y eso, que las plantas dan mucha compañía en casa. Y yo recomiendo a Sí. todo el mundo tener plantas en casa. Claro que sí, son muy terapéuticas. Una vez entrevisté a un médico, estuvimos hablando sobre el Alzheimer y una de las terapias rehabilitadoras y preventivas que él proponía era precisamente tener unas plantitas en la casa. Aquí les voy a dejar el enlace de ese video para que lo vean. Amigos, muchísimas gracias por su tiempo, por vernos, por acompañarlos. Ya lo saben, el canal de C en 20 metros, el canal mío, Rubí va al aire. Suscríbanse. Becho, abacho y apapacho. Hasta la próxima. Yo soy Rubí Bada. Bye bye.